Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube, donde siempre desentrañamos los misterios y las novedades que rodean a nuestros actores favoritos. Hoy tengo algo que os va a encantar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que, os aseguro, no os va a dejar indiferentes. Vamos a hablar de dos nombres que para muchos de nosotros son sinónimo de química explosiva y de momentos inolvidables, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis oído bien. ¿Qué sorpresas nos estarán preparando estos dos talentos que conquistaron nuestros corazones con Erkenzikuş? Si aún no lo habéis hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras aventuras. ¡Vamos allá! Sé que muchos de vosotros, al igual que yo, habéis fantaseado con la idea de verlos juntos de nuevo. Esa conexión en pantalla era tan real, tan palpable, que se nos antojaba casi imposible que no trascendiera la ficción. Y es precisamente esa magia la que alimenta los rumores, las esperanzas y ahora, las posibles sorpresas. A ver, seamos sinceros, no es la primera vez que escuchamos hablar de un posible reencuentro profesional entre Can y Demet. Cada cierto tiempo algún paparazzi o algún insider suelta una bomba y nuestros corazones laten más fuerte. Pero esta vez parece que las señales son un poco más consistentes y la expectación es palpable. La conversación sobre su posible vuelta es un tema recurrente en foros, grupos de fans y redes sociales, donde cada mínima publicación de uno u otro genera un torbellino de especulaciones. Hemos estado siguiendo de cerca las pistas, analizando cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada comentario sutil de amigos o colegas de la industria. Y la verdad es que hay indicios que apuntan a que algo se está cocinando a fuego lento, pero con una intensidad creciente. No estamos hablando de un simple rumor pasajero que se disipa con el viento, sino de una posibilidad cada vez más firme de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a compartir pantalla. Y la gran pregunta que nos hacemos todos, la que nos quita el sueño a muchos de nosotros, es ¿en qué formato? ¿Será una nueva serie que nos atrapará desde el primer capítulo, una película que veremos en la gran pantalla o quizás, un proyecto especial que nos sorprenda a todos? Las especulaciones son muchas y yo, para manteneros al día y ofreceros la información más completa, he recopilado los detalles más relevantes y las teorías más interesantes que circulan por ahí, intentando desentrañar el misterio. Empecemos por lo más obvio y a la vez, lo más poderoso. Ambos son dos de los actores turcos más reconocidos y aclamados a nivel internacional. Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico imponente y sus exitosos proyectos en Italia, ha logrado traspasar fronteras, romper barreras idiomáticas y convertirse en un auténtico ídolo global. Su popularidad en Europa es indiscutible, y su incursión en producciones internacionales le ha abierto un abanico de oportunidades. Por otro lado, Demet Özdemir, con su talento indiscutible, su expresividad y su participación en producciones que han cosechado un gran éxito tanto en Turquía como en el extranjero, también ha sabido ganarse un lugar destacado y muy respetado en la industria. Si juntamos a dos figuras de este calibre, dos estrellas que brillan con luz propia, el resultado, casi con toda seguridad, será un éxito rotundo e innegable. La combinación de su popularidad individual, la base de fans que cada uno ha construido por separado y, sobre todo, la poderosa nostalgia y el cariño que despierta su anterior trabajo juntos, Erkenzikuş, es una receta explosiva y prácticamente infalible para cualquier productor que busque crear un fenómeno mediático. Ahora, ¿qué sabemos concretamente, más allá de las intuiciones y los deseos de los fans? Pues bien, hay informaciones que sugieren, de manera bastante consistente, que se está trabajando en un guión específico que podría reunir a ambos actores. Algunas fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato pero que suelen tener información privilegiada, hablan de una producción turca que buscaría replicar, o al menos inspirarse en, el fenómeno de Erkenzikuş, pero adaptada a los nuevos tiempos, a las sensibilidades actuales y con un enfoque quizás más maduro, explorando dinámicas de pareja más complejas o temáticas más profundas. Otros rumores, y estos son los que me parecen especialmente intrigantes y ambiciosos, apuntan a que podría tratarse de un proyecto internacional. Esto último cobra sentido si consideramos el gran tirón de Can Yaman en Europa y la creciente proyección de Demet Özdemir en el mercado global. Un proyecto internacional involucraría a productoras de diferentes países, lo que abriría la puerta a colaboraciones transculturales, presupuestos más elevados y, por ende, un alcance y una calidad de producción aún mayores. Imaginaos la posibilidad de verlos en una coproducción entre Turquía, Italia o incluso con participación de alguna gran plataforma de streaming internacional.
Pensad en la repercusión que tendría un proyecto así a nivel mundial. No solo los miles y miles de fans incondicionales de Erkencikus estarían emocionados hasta la médula, sino que también atraería a un público nuevo, a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de descubrir la magia de su química, a los curiosos por ver si la chispa que tanto se comenta sigue intacta o ha evolucionado. Imaginaos las estrategias de marketing que se desplegarían, los trailers que generarían una expectación masiva, las entrevistas conjuntas donde podríamos verlos interactuar de nuevo. Sería, sin duda alguna, un evento mediático de alcance global. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí, en este canal, para contároslo todo al minuto, para analizar cada detalle y para vivir esta posible vuelta con vosotros. Además, es crucial recordar algo fundamental: tanto Khan como Demet han expresado en diversas ocasiones, tanto en entrevistas como en sus redes sociales, el profundo cariño y el respeto mutuo que se tienen. Han hablado abiertamente de la excelente relación profesional y personal que mantuvieron durante las intensas grabaciones de su anterior serie y, lo que es más importante, no han descartado en ningún momento la posibilidad de trabajar juntos de nuevo en el futuro. Estas declaraciones, que en su momento podíamos interpretar como simples gestos de cortesía y profesionalismo, ahora cobran un significado totalmente nuevo y mucho más potente a la luz de estas nuevas informaciones y rumores. Parece que el sentimiento es genuino y recíproco, y eso, para todos los que soñamos con verlos reunidos en un nuevo proyecto, es una excelente noticia y una gran razón para mantener la esperanza. ¿Y qué tipo de historias podrían contarnos ahora, con la experiencia y la madurez que han adquirido? Si volvieran a interpretar a Candivit y Sanemaiden, en una especie de secuela o continuación, sería un regreso nostálgico, un placer para los románticos empedernidos y para quienes añoran esa dinámica. Sin embargo, sinceramente creo que lo más emocionante y enriquecedor sería verlos en papeles completamente nuevos, explorando otras facetas de su increíble talento actoral. Quizás podríamos verlos sumergidos en un drama intenso y conmovedor, donde exploren emociones más complejas y personajes con un trasfondo profundo. O tal vez una comedia romántica con un giro inesperado, que juegue con sus personalidades y nos haga reír a carcajadas. O incluso algo completamente diferente, un género que nos sorprenda a todos y demuestre la versatilidad y el rango artístico de ambos. La flexibilidad y el talento innato de Khan y Demet permiten imaginar un sinfín de posibilidades creativas que podrían dejar al público boquiabierto. Una de las teorías que más me gusta y que encuentro más plausible, dado su nivel de proyección internacional, es la de un proyecto cinematográfico. El cine a menudo permite una mayor libertad creativa, una narrativa más cuidada y puede ser un escaparate perfecto para actores de su talla y calibre. Una película bien producida, con una historia cautivadora que explore su química de una manera fresca y adulta, y ellos como protagonistas indiscutibles, podría ser un éxito rotundo tanto en taquilla como en crítica. Y si encima se trata de una producción con alcance internacional, con potencial para festivales y premios, el sueño estaría prácticamente completo y sería la guinda del pastel. Por otro lado, no podemos obviar la posibilidad, que siempre está presente y es muy real, de una nueva serie de televisión. Si fuera el caso, la pregunta obligada ¿sería una producción de la misma cadena que emitió Erkencikus, buscando capitalizar ese éxito? ¿O buscarían un nuevo hogar, quizás una plataforma de streaming, para este nuevo proyecto, buscando así un alcance global más inmediato? Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, y son una opción muy interesante y cada vez más frecuente en la industria, ya que ofrecen una mayor flexibilidad en cuanto a los tiempos de producción. A menudo permiten un contenido más arriesgado y tienen un alcance global instantáneo. Una serie protagonizada por Khan Yaman y Demet Özdemir en cualquiera de estas plataformas sería, sin lugar a dudas, un bombazo mediático y de audiencia. Lo que sí está claro, sea cual sea el formato, es que si este proyecto se materializa y se anuncia oficialmente, la expectación será máxima. Las redes sociales se convertirán en un verdadero hervidero de comentarios, teorías, análisis y emociones desbordadas. Cada pequeña pista, cada fotografía compartida, cada declaración en una entrevista será analizada al milímetro por miles y miles de fans de todo el mundo. Y nosotros, como siempre, seremos vuestros ojos y oídos en este fascinante mundo de la industria del entretenimiento turco, manteniéndoos al día de cada novedad. Además, o que consideréis el impacto que tendría un reencuentro así no solo en sus carreras individuales, sino también en la industria turca en general.
Sería una clara señal de que sus actores más populares y carismáticos siguen siendo un atractivo fundamental y un valor seguro para las productoras. Demostraría que las colaboraciones exitosas pueden repetirse y que la química entre actores consagrados puede seguir generando fenómenos. Podría abrir puertas a otros actores y a otros proyectos que busquen replicar esa misma chispa y esa conexión especial con el público. Sería un impulso significativo para la industria turca en el escenario internacional. Ahora, también es importante ser realistas y mantener los pies en la tierra. En el vertiginoso mundo del espectáculo y del entretenimiento, las cosas cambian muy rápidamente. Los proyectos se anuncian, se rumorean, se retrasan, se modifican e incluso, a veces, lamentablemente, se cancelan antes de ver la luz. Por eso, hasta que no tengamos un anuncio oficial, contundente y confirmado por las partes involucradas, debemos mantener la esperanza viva pero también la calma. Lo que sí podemos aseguraros con total transparencia, es que en cuanto haya algo concreto, algo que vaya más allá de los rumores, seréis los primeros en enteraros aquí, en nuestro canal. Mientras tanto, os animo encarecidamente a que sigáis disfrutando de sus trabajos individuales. Can Yaman sigue cosechando éxitos y consolidando su carrera en Italia, participando en proyectos de gran calibre que demuestran su evolución como actor. Y Demet Özdemir continúa demostrando su talento, su versatilidad y su capacidad para brillar en diversas producciones, asumiendo roles desafiantes y cautivando al público. Cada uno por su lado está creciendo, aprendiendo y evolucionando como artistas, y eso, si finalmente vuelven a unirse en un nuevo proyecto, hará que su reencuentro sea aún más especial, enriquecedor y prometedor. Veremos a dos artistas en la cúspide de su desarrollo profesional, listos para sorprender. Pero volvamos a la pregunta principal, la que nos mantiene a todos en vilo: ¿qué sorpresas nos preparan Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que la incógnita, el misterio, es parte fundamental de la emoción y de la expectativa que rodea este tema. Podría ser algo que nunca nos imaginamos, algo fuera de lo común. Quizás una colaboración en un cortometraje experimental que explore temáticas vanguardistas, o un documental sobre su experiencia trabajando juntos en Erkencikus y las lecciones aprendidas. Las posibilidades son verdaderamente infinitas, y esa imprevisibilidad es precisamente lo que hace que este tema sea tan apasionante y nos mantenga a todos expectantes. Una de las cosas que más me atrae de la posibilidad de su regreso es la oportunidad de ver cómo han madurado como actores. Ambos han tenido la oportunidad de interpretar personajes muy diferentes y complejos desde que terminaron de grabar Erkencikus. Han demostrado su capacidad para adaptarse a nuevos géneros, para asumir retos y para evolucionar en sus interpretaciones. Un nuevo proyecto les permitiría mostrar estas nuevas facetas, estas habilidades perfeccionadas y sorprendernos con interpretaciones aún más profundas, complejas y matizadas. Sería un testimonio de su crecimiento profesional. Imaginad la energía que desprenderían en un nuevo proyecto. Esa química tan palpable, tan magnética que vimos en Erkencikus, no era solo actuación, era una conexión genuina, una complicidad que se transmitía a la pantalla de una manera casi mágica. Y si esa conexión se ha mantenido, si ha perdurado en el tiempo o incluso si se ha fortalecido con las experiencias individuales de cada uno, el resultado de su reencuentro podría ser algo verdaderamente espectacular, algo que trascienda la pantalla y conmueva a millones de espectadores. Por ahora, lo que tenemos son pinceladas, rumores fundados, señales sutiles y, sobre todo, mucha ilusión y esperanza por parte de los fans. Pero esa ilusión colectiva es la que nos impulsa a seguir investigando, a seguir conectados, a mantener viva la llama de la expectativa y a creer en la posibilidad de que este anhelado reencuentro se haga realidad. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Os gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla? ¿En qué tipo de proyecto os gustaría verlos? Me encantaría leer vuestras opiniones, vuestras teorías y vuestras expectativas en la sección de comentarios. Vuestras ideas son siempre muy valiosas, aportan diferentes perspectivas y enriquecen enormemente nuestras discusiones. Así que, para resumir, aunque todavía no hay nada confirmado oficialmente por parte de sus representantes o de las productoras involucradas, los rumores sobre un posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir son cada vez más fuertes y persistentes. Las pistas, los indicios y las informaciones que hemos recopilado apuntan a que se está trabajando en un guión, o al menos en una idea sólida que podría unirlos de nuevo, ya sea en una nueva serie de televisión que capture la esencia de su éxito anterior, en una película que marque un hito en sus carreras, o en un proyecto internacional que amplíe su alcance global.
La expectación en el fandom es enorme y nosotros estaremos aquí, como siempre, para manteneros informados de cada novedad, cada avance y cada confirmación. La química innegable que ambos demostraron en Erkencicus sigue viva en la memoria y en el corazón de los fans, y la posibilidad de volver a verlos juntos es un sueño que muchos esperamos, con todas nuestras fuerzas, que se haga realidad. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones, estas pistas y esta emocionante especulación con todos vosotros. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este recorrido por las posibles sorpresas que nos deparan Kan-Yaman y The Method de Mir. Si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante y os ha mantenido al borde del asiento, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares que también aman las series turcas, y si aún no lo habéis hecho, os invito encarecidamente a suscribiros al canal. Hacerlo os garantizará no perderos ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y novedades exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos de vuestros actores favoritos. Hasta pronto y que la magia de las series turcas os acompañe.